Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Les saluda su hermana en Cristo, Carla Romero. Estamos muy gozosos de compartir este espacio nuevamente con ustedes, llevando la continuidad de los videos semana tras semana sobre las mujeres de la Biblia. Un tema muy interesante. Recuerde que si este contenido, el video anterior, ha sido mucha bendición para ustedes, no se olvide de compartirlo, de darle like, de comentarnos, que nosotros estaremos muy atentos a sus comentarios. En esta hora estamos acompañadas de nuestras hermanas Jessica Yagual y nuestra pastora Magdalena Jaime. Saludos muy especiales a nuestra pastora fundadora, nuestra hermana Margot Duarte, a nuestra hermana Magali y a nuestro hermano Denis. También quisiera darle un saludo muy especial a nuestro hermano Wilter Chavarría, a nuestro hermano Guillermo Yagual, a nuestro hermano Enrique Villamar, a nuestra hermana Gabriela Villamar y a nuestra querida hermana Verónica Villamar. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Amén. Amén, que el Señor me les bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Quiero enviar un precioso saludo a todos aquellos que nos siguen en Las Voces de Cristo, nuestra página de Facebook. También saludar a Rebequita Reiván, que es la que nos está ayudando con las publicaciones, a mi esposo Félix Reiván, que también hace publicaciones en nuestra página. Dios le bendiga a mis amigos y a mis hermanos de la misión Cristo, Poder de Dios, a todos los líderes, los ministros, adelante en Cristo. Les saluda su hermana Jessica Yagual Salguero y yo sé que este mensaje va a ser de mucha bendición para sus vidas, así que escúchelo y compártalo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la mujer samaritana, un tema muy interesante que también lo hemos estudiado bastante bien para poderlo compartir con cada uno de ustedes. Quisiera por favor invitar a mi hermana Jessica, amén, que lea el pasaje bíblico de esta enseñanza, amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan 4, 7 al 9, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús y la mujer samaritana. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Mire qué interesante el tema del día de hoy, ¿no? La mujer samaritana y Jesús. El Señor Jesucristo salía de Judea a dirigirse a Galilea, pero en ese trayecto tenía que pasar por una ciudad llamada Samaria. Y en el tiempo de antes, los judíos y los samaritanos no se llevaban. Los judíos consideraban a los samaritanos inmundos. Incluso en algunos textos podríamos mencionar que los consideraban como que hacían prácticas no agradables a Dios y tenían o estaban poseídos, digámoslo así, por el enemigo. En Samaria, específicamente en la ciudad de Sicar, el Señor Jesucristo llega para tener una conversación inusual con una samaritana, recordando que el Señor Jesucristo era judío, ¿no? La palabra del Señor habla que estaba a la hora sexta. Si nosotros recordamos, los judíos comenzaban a contar las horas desde las 6 de la mañana, o sea, a la hora sexta era al mediodía. Entonces usted se puede imaginar el calor de la hora sexta, venía el Señor un poco cansado desde Judea para llegar a la ciudad, ¿no? A Galilea, y se estaciona o hace un pequeño descanso, como leía la palabra del Señor nuestra hermana Jessica, en un pozo para tomar o beber un poco de agua y que los discípulos vayan a suministrarse de alimentos. Samaria era una ciudad que había sido tomada por los israelitas cuando ellos pasaron a la tierra prometida, a conquistar la tierra prometida. Ellos lo tomaron de los cananeos y Samaria significa montaña de vigilia. Después, cuando ya se asentaron en la tierra prometida, esta tierra fue dada a la tribu de José. Actualmente está situada donde lo que conocemos nosotros como Cisjordania. Cuenta la palabra del Señor bíblicamente, ¿no? En Primera de Reyes 16:24 cuenta que el rey Omri, que fue el sexto rey de Israel, compró este monte y ahí él hizo su residencia. Ubicó su casa real ahí. Luego tomaron también a Samaria como la capital del reino del norte de Israel. Pasaron los años y el pueblo de Israel se apartó de Cristo. No, en Segunda de Reyes 17:24 también nos habla que el rey de Asiria dice que tomó la tierra de Samaria o Israel, no se llevó cautivo a todas las personas
porque bueno, ya había estado profetizado por varios años que por causa del pecado de ellos, porque se habían dado a la idolatría, se habían dado al paganismo. Y vemos pues en la historia de Israel que los reyes de Israel por lo general siempre estaban apartados de Dios, hacían lo malo y llevaban también el pueblo a ciertas prácticas idolátricas que no le agradaban al Señor. El Señor ya había profetizado que Samaria iba a ser devastada. Entonces el rey de Siria invade Samaria y se lleva a la gente de Samaria, los israelitas, cautivos. Como la ciudad quedó casi vacía, quedaron pocas personas ahí, entonces dice que envió cautivos de otras ciudades que este rey había tomado cautivos a otras ciudades, envió ahí de varias ciudades de Mesopotamia a poblar Samaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Que podemos ver en Segunda de Reyes que nos dice, bueno, que como vinieron de diferentes ciudades, dice que el Señor envió leones para que se los coman a ellos, que los maten. Y ellos se preocuparon y le dijeron, oye, rey, que la gente no está haciendo de acuerdo a la ley del Dios de esa tierra, entonces por eso se lo están comiendo los leones. ¿Qué hizo este rey? Dice que tomó un sacerdote israelita y lo envió para allá para que le enseñen la ley de Dios. Este sacerdote les llevó la palabra, les enseñó la ley de Dios, pero ellos combinaron el conocimiento de Dios, digamos así, con sus prácticas idolátricas que ellos tenían ya de la tierra donde ellos venían. Entonces se hizo como una fusión, digamos así, una fusión tanto racial como también a nivel religioso, digamos, ¿no? Cuando vienen los demás deportados que ya se habían ido y los regresaron otra vez a su tierra, los israelitas regresan a su tierra, entonces encuentran que la ciudad es mixta, dice que por eso que dice que eran inmundos y todo eso, ¿verdad? Porque encuentra que la ciudad estaba fusionada con las otras costumbres de los demás pueblos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dice que se comienzan a abrir, a separarse. Pero la gente que quedó en Samaria tomó cierta parte de la palabra del Señor, que era el Pentateuco, y ellos se regían solo el Pentateuco, pero no el resto de la palabra del Señor. Entonces, por esta causa había esa rivalidad entre ellos, porque los unos pensaban, bueno, nosotros somos los que tenemos la verdad. Los otros dicen, no, nosotros también tenemos la verdad. Y entonces tenían esa rivalidad. Por esa causa, entonces más o menos conociendo, ¿no? Por qué razón era que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Aquí nos podemos dar cuenta, mis queridos hermanos, en lo que nosotros leímos, amén, cómo la mujer samaritana se sorprendió. Dice en el versículo 7 que leímos que ella se sorprendió cuando le dijo, dame de beber, porque esta mujer sabía, como decía mi hermana Magdalena, que los samaritanos no se llevaban con los judíos, tenían una rivalidad, porque ellos adoraban de una manera diferente a Dios. Esta mujer por eso se sorprende y le dice en el versículo 9, la mujer samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? Es que hermanos, en este tiempo también lo vemos. Nosotros nos sorprendemos las cosas que hace el Señor. Muchas veces nosotros creemos que Dios es un Dios de lejos, pero el Dios que nosotros tenemos, mi amigo, es un Dios de cerca. Nosotros podemos decir claramente, con fe, Señor, en otros tiempos y oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora nosotros te conocemos, Señor. Así como esta mujer samaritana, ella jamás pensó que un judío se iba a acercar a ella, pero este judío, que es Jesús de Nazaret, se le acercó y le pidió de beber, dice la palabra del Señor. Es que así es el Señor. Él no hace, dice la palabra de Dios en Lucas 20:21, que Él no hace acepción de personas, sino que enseña el camino de Dios con verdad. Él no le importa de dónde somos, Él no le importa de dónde salimos, nuestra condición. Él lo que nos quiere es demostrar su amor, porque Él ya lo mostró en la cruz del Calvario. Él ya mostró, dio su vida por cada uno de nosotros. Así como esta mujer se sorprendió, muchas veces el enemigo pone en nuestra mente, no, el Señor Jesús no te ama. El Señor Jesús nada más son para personas tal vez con una condición social, pero no es así, mi amigo. El Señor te ama tal cual como tú eres, no importa de qué lugar sea. El Señor te ama con todo amor eterno, te he amado, dice su palabra. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Cada día el Señor nos muestra su amor con su misericordia, porque dice su palabra que son nuevas cada mañana. No importa, no te dejes lavar el cerebro, digámoslo así, del enemigo, diciendo tal vez no, mi pecado es muy grande.
no me puedo acercar a Dios porque este pecado no me deja acercarme a Dios. Pues déjame decirte, mi amigo, que Él es el Cordero que quita la mancha, la arruga de tu vida, de tu corazón a través de su sangre preciosa. Pero solamente quiere un corazón contrito y humillado, mi querido amigo. Un corazón contrito y humillado, mi querido hermano. Tal vez en este tiempo estás apartado y Satanás te dice, no, aquella cosa que has cometido, no puedes acercarte al Señor porque Él no te va a perdonar. Pero déjame decirte, mi amigo, que al Señor no le importa eso. Así como esta mujer samaritana se sorprendió. No te sorprendas, mi amigo, que Jesús te está llamando en este momento, que el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Mire lo que dice el versículo 10, respondiendo el Señor Jesús, porque como mencionaba nuestra hermana Jessica, la samaritana se sorprendió, dijo, pero judíos y samaritanos ni siquiera se hablan, y era cierto, ellos trataban de evitarse en realidad. Cuando tenían que pasar por por ejemplo los judíos, por Samaria, ellos trataban de tomar el camino más largo, así tengan que doblar el viaje, trataban de evitarlo, para ni siquiera juntarse, trataban de persuadirlos de cualquier manera, amén, no se toleraban incluso ver, amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 10, respondió Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Por qué en este versículo enfoca bastante en el agua? Estamos en un pozo de agua, el Señor tiene sed, que le diera de beber, y por qué el Señor hace referencia a esta agua viva, y por qué la considera en esta situación. El agua, como sabemos, muchos de nosotros, amén, es vida, es vital. Nuestro cuerpo incluso está hecho de agua. Sin agua, pues, no podemos subsistir incluso. Podemos a veces estar días sin comer, científicamente está comprobado, pero sin tomar agua no podemos estar. Aquí el Señor Jesucristo le decía también, ¿no? Que si tú conocieras quién te pide agua, tú se la darías. Incluso tú le pedirías, dame de beber de esa agua, ¿me? De esa agua viva. Entonces la samaritana, un poco sorprendida, le dice, pero Señor, tú me pides a mi agua, no tienes cómo sacarla y me vas a dar agua viva a mí. Entonces el Señor Jesucristo muy sabiamente le hace una aclaración. Aquel que bebiera del agua del pozo volverá a tener sed, pero si bebiera del agua que el Señor Jesucristo puede dar, jamás volverá a tener sed. Mire cómo el Señor, lo repito, amén, muy sabiamente lo trató, amén. Y vemos que se desarrolla una conversación entre la samaritana y el Señor Jesús, y cómo el Señor Jesús trata de aclararle algunos puntos. La samaritana le nació la duda y le preguntó, ¿quién está en lo correcto? ¿Los judíos o los samaritanos? ¿Dónde debemos de adorar? Amén. ¿En el monte Gerizim o en Jerusalén? Porque los judíos y los samaritanos tenían muchas diferencias, obviamente, como ya las mencionábamos anteriormente. Entonces, la mujer samaritana estaba muy interesada. Podemos ver el interés que tenía en aprender, en saber un poco más, y cómo este gran personaje que es el Señor Jesucristo le atrae bastante o le llama mucho la atención porque quiere saber más. En el 10, que es el que estamos tratando, ¿verdad? Donde dice, bueno, respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Estamos en lo que es el simbolismo de lo que es el agua. El agua aquí simboliza en sí al Espíritu Santo, el agua simboliza vida, significa la bendición de Dios, significa también, mis amados hermanos, a Dios como fuente de agua viva. Estamos viendo que aquí el Señor toma este simbolismo, ¿verdad? Para darle una lección o para enseñarle una lección, tal vez misterio bíblico, tal vez misterio espiritual, digamos así, de lo que en sí le quería llevar a lo que ella necesitaba de Jesús. O sea, en ese momento Jesús necesitaba de ella para que ella le diera agua porque tenía una sed física, ¿verdad? Pero en realidad la samaritana necesitaba de Jesús porque necesitaba esa agua de vida que el Señor le estaba diciendo. Mira lo que dice, si conocieras el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Es un regalo, el regalo de la vida eterna, que el Señor, que todo lo conoce, que todo lo sabe, ¿verdad? Y conoce la necesidad de esta mujer, le está ofreciendo. Aunque ella a principio no entiende, ¿por qué el Señor se acerca a ella? ¿Por qué se acerca a un judío, a una samaritana? No nos tratamos entre sí. Es más, yo soy mujer, le dice a mí que soy mujer, me pide, y sabemos que bueno, en ese tiempo la mujer como que no tenía mucha representatividad, todo giraba alrededor del hombre, el hombre el que tenía la última palabra, el hombre el que hacía esto. Entonces la mujer como
como que casi no, ¿verdad? Y ella se asombra por eso, porque dice, tú me pides a mí, que soy mujer, siendo tú judío, me pides a mí. O sea, tras que me pides a mí, siendo tú judío, le pides a una mujer que te dé agua de beber. Y ella no le quería dar. Bueno, es que entre ellos aún hasta los vasos en que tomaban agua tenían que ser limpios aparentemente, ¿verdad? Y si ella no tenía con qué darle un vaso limpio, entonces no le podía brindar esa agua. En el versículo 13 y 14 dice, le respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Le está hablando del agua física, ¿verdad? Si nosotros bebemos de esa agua, bueno, vamos a volver a tener sed. Tenemos que ir de nuevo, dice ella, tienes que venir de nuevo a sacarla el siguiente día. Pero si yo te diera el agua que te estoy ofreciendo, si tú tomaras del agua que yo te estoy ofreciendo, entonces ya no tendrías sed jamás. Él estaba hablando en términos espirituales, pero ella lo tomó en términos físico porque todavía no entendía la verdad que le estaba enseñando Cristo, ¿verdad? El Señor Jesús, aún en Juan 19:28, cuando él ya está en la cruz, él supo decir, tengo sed, pero tenía sed de qué el Señor. Igual que aquí a la samaritana le dijo, bueno, dame de beber, tengo sed. Tenía sed de qué? De personas que le adoren, que vamos a verlo más adelantito, ¿verdad? Tenía sed de personas que le adoren y que le adoren en espíritu y en verdad. Y allá era donde él quería llegar a través de toda esta situación que le pone a la samaritana, ¿verdad? Más adelante, mi amado hermano, él le dice en el 14, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está hablando aquí del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí está refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo era como agua, como torrente de agua. Cuando uno adora al Señor, es un torrente de agua viva, dice que salta para vida eterna. Es como una cascada que va con toda su fuerza, ¿verdad? Entonces, él simboliza así al Espíritu Santo. Y es una experiencia maravillosa cuando ya después ella entiende lo que el Señor le está dando. Es una experiencia maravillosa que el Señor también nos hace entender, mis amados hermanos, porque a veces nosotros, bueno, nos llenamos de prejuicios o de dogmas de hombre y queremos, bueno, no, es que al Señor se lo adora de esta manera, al Señor se lo adora de acá. En cierta ocasión en una iglesia, bueno, ¿para dónde hay que poner las sillas para adorar al Señor? ¿Para acá, de frente o de espalda? Entonces, eso no tiene nada que ver, mis amados hermanos. La adoración a Dios, dice, es en espíritu y verdad. No tiene que ver con la posición donde usted vaya, así como la samaritana decía, bueno, adoramos en el monte, y ustedes dicen que se adora en el monte de allá, nosotros adoramos en el de acá. Y el Señor, ¿qué le dice? De cierto te digo que llegará el tiempo que no adoraréis ni en este monte ni en el de allá, sino que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es lo que busca también ahora el Señor, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros, mis hermanos, aquí vemos una conversación donde el Señor Jesús revela por primera vez la identidad como el Mesías. Porque, mis queridos hermanos, así lo dice la palabra del Señor, amén, en el 14, como leyó mi hermano. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros, llenarnos de su presencia, llenarnos de su poder. Dice su palabra que Él nos enseñará cosas ocultas que nosotros no conocemos, cosas misteriosas que Él nos quiere mostrar a nosotros, sus hijos. Pero vemos más adelante, mis queridos hermanos, en el versículo 16, amén, le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Es que el Señor sabía, mis queridos hermanos, la vida de esta mujer samaritana, como conoce su vida, como conoce mi vida. Para el Señor no hay nada oculto. Pero Él no nos reprocha nada, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Él no nos reprocha. Más bien dice la palabra del Señor que Él se sintió contento al ver que esta mujer le dijo la verdad. Y esta mujer se quedó sorprendida. ¿Cómo este hombre, cómo Jesús sabe mi vida? Es que así es el Señor. Con Él no podemos escondernos. Para Él no hay nada oculto. Entonces esta mujer se maravillaba al saber que Jesús sabía su vida pasada, sabía lo que ella le estaba ocurriendo, mis queridos hermanos. Mas no le reprendió por su pasado, sino que elogió la verdad de aquella mujer samaritana y le ofreció el agua de vida. Así como mi amigo, usted en este momento
momento el Señor Jesucristo le está ofreciendo este regalo hermoso, que es la salvación tan grande que nos la ha dado a cada uno de nosotros. No porque no la merezcamos, sino porque al Señor le ha placido, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros como la tiene cada día con usted, mi querido amigo, mi querido hermano. Así le está ofreciendo a usted también la vida eterna. Es necesario que en estos momentos nos acerquemos a Él y lo busquemos, como le hizo la pregunta a la mujer samaritana: pero Jesús, ¿dónde tenemos que adorar? Y el Señor Jesús le dijo: eso no es importante, no importa el lugar donde nosotros lo adoremos, lo importante es que nos acerquemos a Él con todo nuestro corazón, que lo adoremos a Él con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Eso es lo que quiere el Señor. Dice su palabra que un corazón contrito y humillado Él no echa fuera. Mi amigo, mi hermano, en estos momentos muchas iglesias están cerradas, pero eso no es pretexto para que nosotros nos quedemos en casa haciendo de nuestro tiempo cosas que no le agradan al Señor, sino que este tiempo nosotros separemos para buscar cada día de Dios, para buscar cada día en oración, instruyéndonos cada día en su palabra, porque dice la palabra del Señor: ¿de qué nos vale ganar el mundo si nuestra alma se pierde? Que estos momentos nosotros hagamos un altar en nuestro hogar y lo adoremos en espíritu y en verdad, porque dice su palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, no de labios solamente, sino de corazón. ¿Quién engañará a Dios? ¿Quién engañará a nuestro Padre Celestial? Nadie. Esta mujer samaritana se sorprendió: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que Jesús sabe de mi vida? Así mismo el Señor conoce tu vida, tu presente, lo que va a pasar, lo que aún te ha pasado. Mi querido amigo, mi querido hermano, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él lo sabe todo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, pero Él solamente quiere un corazón contrito y humillado, que nos sometamos a Él cada día, que cada día nuestro principal anhelo sea buscar al Señor. Es bueno estudiar, es bueno prepararse, pero hay algo más importante que te muestra el Señor en esta noche: es buscarlo a Él en espíritu y en verdad, que es lo que Él quiere. Mire qué interesante esta situación. Cómo la mujer samaritana se nota intrigada y dice: Señor, yo quiero de esa agua, dame de esa agua, porque si yo bebo de esta, tendré que regresar nuevamente a saciar mi sed, pero yo quiero de esa agua que no volveré a tener sed jamás. Entonces el Señor Jesucristo pudo ver, y la mujer samaritana pudo entender el propósito que tenía el Señor Jesucristo en medio de todo esto. Entonces el Señor, leemos en los versículos que mencionábamos, le dice que vaya y vea a su marido, y luego de esto pues ella contesta, quizás un poco apenada, y dice: es que no tengo. Y el Señor Jesucristo le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que aún tienes ahora no es. Entonces vemos un contraste también, que la mujer dice: me parece que tú eres profeta, porque ella tiene el conocimiento, amén. Incluso en el versículo número 25 le dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir un Mesías llamado el Cristo, y cuando él venga nos lo declarará, y nos declarará todas estas cosas. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y la mujer samaritana se sorprende, y la palabra de Dios también la podemos entender que ella fue a la primera persona que Dios se le reveló, en realidad le aceptó que era el Mesías. En ese mismo momento vinieron sus discípulos. Recuerde que los discípulos habían salido a comprar comida, regresan en ese preciso momento que el Señor Jesús se le revela a la mujer samaritana, y ellos se quedaron sorprendidos, pero no le dijeron nada, no le dijeron: ¿qué haces hablando con esta mujer? O no le refutaron absolutamente nada. ¿Amén? ¿Qué hace la mujer samaritana? Deja su cántaro y sale como una mujer agradecida. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, porque vemos una clara lección, amén. El Señor no la juzgó por el pecado que ella quizás había cometido, o por la situación, o por la vida quizás no tan agradable que vivía ante Dios, sino más bien que el Señor Jesucristo demuestra un perdón. Ella acepta el error, el pecado que ha estado viviendo, y el Señor Jesús pues le dice: bien has dicho, está bien que reconozca. Pero ella salió como un agradecimiento, y dice que dejó todo y fue a dar noticias de lo que había pasado. Salió a expresar, quizás a extender el reino de Dios, a presentar a Jesucristo como el Mesías, aquel que había llegado, y le dice a los samaritanos, ¿no? Le dice: venid, ved
a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, dice. Amén, en el versículo 29. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, relata más abajo, ¿no? Los samaritanos salieron desesperados, amén, quizás un poco ansiosos, a ver quién era el Cristo, quién era este que se había presentado con esta mujer. Y podemos ver ahí que la mujer samaritana fue quizás la primera evangelista, digámoslo así, porque ella salió a extender, a presentar a Jesucristo como una afirmación que había tenido como el Mesías, ¿no? Entonces los samaritanos llegan y le dicen, ¿no? Señor, ahora creemos no tan solo por lo que la mujer samaritana nos dijo, sino porque te hemos escuchado. Mire qué precioso propósito, cómo comenzó, amén, cómo el Señor vino a destruir toda mentalidad quizás que había o toda discordia que había entre judíos y samaritanos, para poder extender más el reino del Señor. Es que no podemos disfrutar de la vida eterna si no enfrentamos nuestro pecado. El Señor Jesús la puso frente a su pecado a la mujer samaritana. Tal vez no le dice, el que ahora tienes, ese no es tu marido, ¿verdad? Lo enfrentó y ella no lo rehusó. Ella no dijo, no, ¿cómo puede ser? No, ella dijo, bueno, sí, es verdad, me ha dicho la verdad, me ha dicho todo lo que yo sé. Porque es que para tener un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, un cambio de vida, tenemos que enfrentarnos a aquello que nos está separando de Dios. Si nos está separando de Dios, el adulterio, la fornicación, mentira, robo, no sé, tantas cosas, ¿verdad?, que el hombre tiene en su corazón y que no le agradan al Señor. Entonces, a eso que tenemos que enfrentarnos. Mientras nosotros no, evadamos nuestra culpa, entonces no vamos a disfrutar de esa vida eterna, no vamos a permitir que el Señor nos llene y que podamos sentir esos ríos de agua viva que Él está hablando. Pero la mujer enfrenta y dice, es verdad, este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. Entonces ahí ella como que comienza a entender que lo que se le está tratando de decir es una verdad bíblica, una verdad espiritual. Y comienza ella a hablar también, como dice la palabra, como dijo nuestra hermana Carlita. Entonces ella también empieza a decir, se dice que va a venir el Mesías. Y él le dice, sí, yo soy el Mesías. Y ella lo cree, hermana. Ella lo tuvo duda, que dice, ¿será que me está engañando? No, ella cree lo que le dice, porque ya le había enfrentado consigo misma, ya. Entonces, si este hombre conoce todo, es porque es alguien importante, es algún siervo de Dios, es algún profeta. En el Señor las cosas son así sencillas. Nosotros venimos y nos despojamos en el Señor de todo lo que nuestra vida sin Cristo haya tenido. Por algo estábamos apartados del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos aparta de Cristo? Es en sí el pecado. No hay otra cosa que nos aparte del Señor. La mujer samaritana, ella reconoció esa culpa, que necesitaba de Dios, que necesitaba esa agua de vida que Él estaba ofreciendo, y la aceptó. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y el Espíritu Santo nos llena, ¿qué es lo primero que hacemos? Corremos a decirle a los demás, ¿sabe qué? Yo he tenido un encuentro con el Señor me ha transformado, me ha cambiado, me ha dicho, me ha perdonado. Y ella, eso fue lo que salió a hacer, salió corriendo, se olvidó de su cántaro, lo dejó ahí tirado y fue a decirle, vengan a ver a este hombre, ¿verdad? Entonces ella llevó el mensaje, quería darle a las demás personas. La palabra del Señor en el libro de Juan que estamos leyendo dice que entonces, en el 40, entonces vieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí, porque ellos habían visto en Jesús aquella persona que estaban esperando, aquel Redentor, aquel Mesías, aquella persona que les podía cambiar, les podía transformar. Fue un mensaje maravilloso, mi amado hermano, y podemos aprender mucho de esta mujer, ¿verdad? La sencillez que ella tuvo, la sencillez de entender que necesitaba un Salvador. No, muchas personas no quieren entender eso, no quieren, porque para sí mismos se sienten buenos, pero no quieren enfrentarse a su pecado, no quieren enfrentarse a aquello que les aparta del Señor. No, y lo primero que esta mujer hace es enfrentar ese problema que tiene y reconocer que necesita un Salvador, reconocer que se le está ofreciendo la vida eterna y la acepta. Una mujer sabia, una mujer muy sabia, que no dudó de las palabras del Señor. Tenía ese deseo de ser transformada, de ser cambiada. Y por eso el Señor cambió su ruta, digamos, la ruta que normalmente cogían. ¿Para qué? Para irse, dice, porque me es necesario pasar por Samaria. Esa necesidad que tenía Jesús era de ir al encuentro de esta mujer y
también dejar sembrada la palabra de Dios ahí en Samaria. Entonces, mis amados hermanos, podemos notar cosas que el Señor, no son casualidades, las cosas que nos pasan no son casualidades, sino que el Señor ya las tiene establecidas, así como tenía establecida con la mujer samaritana, también tiene establecido para cada uno de nosotros y para aquellos que nos escuchan, el Señor tiene establecido el que usted escuche la palabra, usted medite en ella y se deje transformar por el Señor. Aquí vemos, mis hermanos, una transformación asombrosa que tuvo la mujer samaritana, y ella no se pudo callar porque ella recibió, como decían mis hermanas, el perdón de Dios. Cuando nosotros recibimos algo tan grande, no nos podemos callar. Iglesia, usted y yo no nos podemos callar. Tenemos que anunciar este evangelio a tiempo y fuera de tiempo, a todas las personas que están necesitadas de escuchar de Dios. Así como la mujer samaritana dice en el versículo de Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Asimismo, iglesia del Señor, tenemos que estar preparados para anunciar este evangelio. Dice su palabra, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Las personas están necesitadas del Señor, necesitadas de escuchar esta palabra que vivifica, esta palabra que transforma, esta palabra que cambia y nos da paz a nuestras vidas, que nos da amor para el prójimo, esta palabra de verdad, esta palabra que no fue escrita por hombres simples, común y corriente, sino por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así lo dice su palabra. Mi amigo, dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así como la mujer samaritana, leía a mi hermana Carlita, amén, en el versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Él se demostró que era Jesús. Aquí está Jesús, nos está utilizando a cada uno de nosotros para hablarte de su palabra, porque Él quiere cambiarte, Él te muestra un camino mejor, no digamos sencillo, fácil, porque la palabra de Dios dice que solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Este es un camino de valientes. Los cobardes están afuera, dice la palabra del Señor. Así quiere el Señor que tú lo aceptes. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere entrar a tu corazón en estos tiempos difíciles, mi amigo. La única salida es Cristo. La única solución a tu vida es el Señor. El único que puede darte paz es el Señor Jesucristo. En este momento, mi amigo, yo te lo presento. Dice la palabra que Él está a la puerta tocando y llamando, porque Él ya mostró su amor para con nosotros, porque dice su palabra, amén, en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ella demostró su amor, mi amigo, pero Él está aquí tocando la puerta de tu corazón en este momento, porque Él quiere entrar, Él quiere cambiarte, porque muchos dicen, no, yo no sigo a Cristo porque hay muchas cosas que tengo que dejar, pero déjame decirte, mi amigo, que con ayuda de Dios todo lo podemos, porque dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él te quiere dar la vida eterna, Él te quiere dar esa agua para que jamás tengas sed. Él quiere transformarte, no importa el pecado que tú hayas cometido, porque dice la palabra del Señor en Isaías 1:18, si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solamente Él quiere un corazón sincero. Si usted ha escuchado esa palabra, esta palabra de fe que transforma y vivifica nuestra alma, nuestro espíritu, yo te pido que hagas una oración conmigo. Padre, que estás en el cielo, yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido que me laves, me limpies con tu sangre preciosa, que escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú llames, yo pueda decir, heme aquí, y tú me digas, entra al gozo del Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que ahora soy tu hijo y que tú me vas a ayudar para seguir adelante, porque no estaré con mis fuerzas, sino con tus fuerzas, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, y ayúdame a continuar fiel a ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Mi amigo, si usted ha hecho esta oración, déjeme decirle que ha hecho una oración de valientes. Lo animo, después de que se acaben todos estos inconvenientes, Dios quiera que sea pronto, usted visite una iglesia donde se predique el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero mientras tanto, ahí en su hogar, sígase nutriendo de la palabra del Señor. Siga escuchando esta palabra que cambia, que transforma vidas.
Que el Señor me los continúe bendiciendo. Preciosa la palabra del Señor. El día de hoy hemos aprendido algo muy interesante sobre esta mujer tan importante, digámoslo así. Bueno, mi amado amigo, mi amado hermano, quizás que ha estado apartado, si usted ha hecho esta oración, le damos la gloria a Dios, lo felicitamos, es un hermano más de nuestra preciosa familia, la familia de Cristo. Escríbanos, si usted no está muy seguro de escribirnos en público, escríbanos por interno, vamos a estar muy pendientes, pásenos sus nombres o su contacto para estar orando por usted, amén. Yo sé que esto es retransmitido en muchas partes del mundo. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Cristo Poder de Dios, ubicada o situada en Ecuador. Ahora, con toda la situación que se está desarrollando, pues estamos llevando estos mensajes online. Le agradecemos a todos los amigos y hermanos que nos han visto. No se olvide que todos estos programas, todos estos videos son retransmitidos por nuestro canal de YouTube, Cristo Poder de Dios Guayaquil, por nuestra página de Facebook, Cristo Poder de Dios. No se olvide de compartirlo, darle like, comentarnos. Vamos a estar muy atentos. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde.